Resulta que un físico se topó por casualidad con un bloque de color oscuro que venía con una nota bastante extraña. Este bloque alguna vez fue parte del proyecto del reactor nuclear de la Alemania nazi. Es uno de los 664 cubos de uranio que los científicos de Hitler produjeron en su carrera por dominar la energía nuclear. Después de la guerra, todos estos cubos desaparecieron misteriosamente. Pero ahora, algunos de ellos están empezando a reaparecer, poco a poquito y sin hacer mucho ruido. En un día de calorón en agosto de 2013, el físico Timothy Coe, que en ese entonces era profesor investigador asociado en la Universidad de Maryland, andaba corriendo cuando recibió la llamada de un viejo amigo. El amigo insistió en que quería seguir siendo anónimo y le pidió de favor que se vieran en persona, y con urgencia. Eso, claro, le picó la curiosidad a Coe. Acordaron verse en un estacionamiento cercano. Cuando Coe llegó, encontró a su amigo esperando junto a un coche. El amigo abrió la cajuela y sacó una bolsita. Adentro, envuelto en papel de seda, había un cubo de metal negro, de unas 2 pulgadas por lado. A pesar de su tamaño compacto, el cubo se sentía sorprendentemente pesado. Su superficie era de un negro profundo, con unas finas ranuras a lo largo de los bordes. Junto con el cubo venía una nota con un mensaje escalofriante. Tomado de Alemania, del reactor nuclear que Hitler intentó construir. Regalo de Nininger. Coe, que es coleccionista de objetos de la era nuclear, supo de inmediato la importancia de lo que tenía en sus manos. Sospechó que podría ser uno de los cubos de uranio fabricados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de su esfuerzo secreto por construir un reactor nuclear. Para entender bien lo que esto significa, tenemos que viajar en el tiempo, hasta los últimos días de la Alemania nazi, a principios de 1945. Estamos en el sur de Alemania, en un pueblito escondido entre las colinas llamado Haigerloch. Allí, debajo de una iglesia medieval, tras gruesos muros de piedra y el secreto de la guerra, los científicos alemanes estaban construyendo algo que creían que podría cambiar el rumbo de la guerra. No era una bomba, sino un reactor nuclear experimental. El que estaba a la cabeza del proyecto era Werner Heisenberg, mundialmente famoso por el principio de incertidumbre, pero dentro de la Alemania nazi, era la cara del Club del Uranio, el programa nuclear de Hitler. Dentro del laboratorio subterráneo, construyeron un aparato que parecía más una obra de arte surrealista que ciencia. Colgando como si fuera un candelabro, había 664 cubos sólidos de uranio natural, cada uno de unos 5 centímetros de ancho y con un peso de unas 5 libras. No eran adornos. Cada cubo era parte de una red precisa que debía sumergirse en agua pesada, una forma modificada de agua que se usa para frenar los neutrones y provocar una reacción nuclear en cadena. Su objetivo era escalofriante: provocar una reacción sostenida que liberara la energía atómica y, con el tiempo, producir suficiente material para un arma nuclear. Según los documentos más recientes desclasificados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en Haigerloch se encontraba el reactor nuclear más avanzado que la Alemania nazi llegó a construir. Pero nunca lo terminaron. La reacción nunca alcanzó la masa crítica. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Primero, se quedaron sin agua pesada. Un cargamento vital fue destruido en una de las misiones de sabotaje más audaces de la guerra, la Operación Gunnerside, llevada a cabo por la resistencia noruega en 1943. Segundo, su uranio no estaba enriquecido. El uranio natural es en más de un 99% no fisionable. Sin la tecnología para separar isótopos, no podían extraer el uranio 235 que necesitaban para una bomba. Y tercero, su programa estaba roto por dentro. Las luchas de poder internas, la poca lana que les daban, y la expulsión de científicos judíos, muchos de los cuales escaparon al bando de los aliados, dejaron el esfuerzo nuclear nazi fatalmente debilitado. Y aún así,
Los restos físicos de esa ambición fallida todavía existen. Hoy en día, en el laboratorio de Haigerloch, los visitantes todavía pueden ver el nicho donde alguna vez estuvo el reactor. Los agujeros que perforaron en la piedra para pasar los cables eléctricos. Las leves marcas de radiación grabadas en la roca circundante. Esto no fue teoría, no fue un mito. Y el cubo de uranio en las manos de Timothy Kath salió de este mismísimo lugar. Los cubos de uranio enterrados bajo esa iglesia alemana no aparecieron de la nada. Fueron el resultado de un avance científico que, apenas unos años antes, se consideraba imposible. Y no empezó en un búnker o en un laboratorio militar, sino en un instituto de química de Berlín, y con una carta enviada durante un invierno frío y tenso. Todo comenzó en diciembre de 1938. Otto Hahn y Fritz Strassmann, dos químicos alemanes del Instituto Kaiser Wilhelm, estaban haciendo experimentos de bombardeo de neutrones sobre uranio. Esperaban producir elementos más pesados. En lugar de eso, encontraron algo que no podían explicar: bario, que era mucho más ligero. Este resultado desafiaba todo lo que se sabía de química. Algo dentro del uranio se había partido. Desconcertado, Hahn le escribió a su antigua colega y gran amiga, Lise Meitner. Ella era una física austriaca y judía que acababa de huir de la Alemania nazi a Suecia. Durante las vacaciones de Navidad, mientras caminaba por un bosque nevado con su sobrino, el físico Otto Frisch, Meitner resolvió el misterio. Usando tiza y cálculos dibujados en la nieve, se dieron cuenta de lo que realmente había ocurrido. El núcleo de uranio había sufrido una fisión. Se había partido, no a nivel químico, sino a nivel nuclear, liberando una enorme cantidad de energía. Aplicando la ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Meitner y Frisch calcularon que incluso una pérdida diminuta de masa durante la fisión podría desatar el poder explosivo de varias toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Un solo gramo de uranio, fisionado correctamente, podría liberar más energía que la mayoría de los proyectiles de artillería utilizados en la guerra. En enero de 1939, Meitner y Frisch publicaron sus hallazgos. Al principio, solo causó una pequeña onda, pero esa onda se convirtió en una onda expansiva. El físico Niels Bohr llevó la noticia a los Estados Unidos. En cuestión de semanas, laboratorios de toda Europa y América confirmaron el descubrimiento. A partir de ese momento, la física ya no era solo una herramienta para entender el universo. Se había convertido en una cuestión de quién lo controlaría o lo desataría. El descubrimiento de la fisión nuclear cambió el curso de la historia moderna. En manos de las potencias aliadas, podría dar energía a las ciudades, pero en manos de la Alemania nazi, podría acabar con civilizaciones. Y para principios de 1939, una pregunta atormentaba a los científicos de todo el mundo. ¿Quién sería el primero en convertir la fisión en un arma? Y para muchos, la respuesta más aterradora era la Alemania de Hitler. Antes de continuar, les quiero pedir un favor especial de 10 segundos a todos los que me están escuchando. Si me pueden echar la mano, solo piquen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. De verdad, significa muchísimo para nosotros. Apoya un montón a este canal, y si hacen eso por mí, les prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Sale? El descubrimiento de la fisión nuclear lo cambió todo. Pero lo que realmente puso al mundo en movimiento fue el miedo. El miedo de que la Alemania nazi, armada con ambición y talento científico, pudiera ser la primera en convertirlo en un arma. En marzo de 1939, solo 3 meses después de que se confirmara la fisión, el físico Leo Szilard empezó a dar la voz de alarma. Como refugiado judío que había escapado de la Europa fascista, Szilard entendía lo que estaba en juego. Temía que Alemania pudiera convertir el uranio en un arma.
Para que lo escucharan, se asoció con Albert Einstein. Juntos, redactaron una carta para el presidente Franklin Delano Roosevelt, ahora conocida como la Carta Einstein-Szilard. Su mensaje: Alemania podría estar desarrollando una bomba atómica. Estados Unidos debe actuar de inmediato. Roosevelt recibió la carta en octubre, pocas semanas después de que Alemania invadiera Polonia. En cuestión de días, aprobó el Comité Asesor sobre el Uranio, sentando las bases para lo que sería el Proyecto Manhattan. Ese proyecto se convertiría en la operación científica más grande y secreta de la historia de Estados Unidos, llegando a costar más de $2,000 millones, lo que hoy, ajustado a la inflación, serían más de $34,000 millones. Al mismo tiempo, Gran Bretaña lanzó discretamente su propio esfuerzo nuclear, el proyecto Tuve-Alloys, que era pequeño, con poca lana, pero vital. Ambos programas fueron dirigidos en parte por científicos refugiados que habían huido del régimen nazi. Alemania llevaba la delantera. Tenía físicos como Werner Heisenberg, acceso a minas de uranio en Checoslovaquia y control sobre recursos clave. Pero su programa tenía fallas. Estaba afectado por una mala coordinación, falta de fondos y la expulsión de los mejores científicos judíos. Para 1942, Estados Unidos ya había comenzado el enriquecimiento de uranio a gran escala. Alemania ni siquiera había construido un reactor que funcionara. Aún así, nadie sabía qué tan cerca podría estar Hitler. Y esa incertidumbre fue suficiente para que los aliados le echaran más ganas. Porque si la Alemania nazi hubiera conseguido la bomba primero, el mundo habría cambiado para siempre. Los aliados temían que Adolf Hitler pudiera ganar la carrera nuclear. Pero dentro de los laboratorios secretos de la Alemania nazi, la verdad era mucho más complicada. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el último intento de Alemania por tener éxito nuclear se desarrolló bajo una iglesia en Haigerloch, un tranquilo pueblo en el sur de Alemania. Allí, el físico Werner Heisenberg lideró un último esfuerzo para activar un reactor nuclear funcional. El diseño era impresionante: 664 cubos de uranio, cada uno de 2 pulgadas de ancho, suspendidos en barriles de agua pesada. ¿El objetivo? Frenar los neutrones, mantener una reacción en cadena y liberar el poder del átomo. Pero el reactor falló. Nunca alcanzó la masa crítica. Los historiadores y científicos ahora señalan 3 razones clave. Primero, la Operación Gunnerside. En 1943, miembros de la resistencia noruega sabotearon la planta de Vemork en la Noruega ocupada por los nazis, la principal fuente de agua pesada de Alemania. Destruyeron infraestructura clave y escaparon a las montañas. Ataques posteriores de los aliados, incluido el hundimiento de un ferry cargado de agua pesada, colapsaron la cadena de suministro. El Ministerio de Defensa de Noruega todavía clasifica esta misión como una de las operaciones de guerra de mayor impacto en Europa. Segundo, una estrategia equivocada. A diferencia del Proyecto Manhattan, Alemania se centró en la teoría de los reactores, no en el enriquecimiento. Heisenberg y su equipo subestimaron la cantidad de uranio 235 que se necesitaba para una bomba, y lo difícil que era aislarlo. Tercero, la interferencia nazi. La lana que recibían era inconsistente, los líderes no entendían la parte técnica y las purgas antisemitas habían expulsado a muchos de los mejores físicos de Alemania. Alemania no logró construir un arma, pero el miedo de que pudieran nunca desapareció. La inteligencia aliada tenía una visión limitada del progreso nazi. El descubrimiento de esos cubos de uranio, colgando bajo tierra en Haigerloch, le heló la sangre a los altos mandos militares. Ese miedo impulsó el Proyecto Manhattan. Ese miedo moldeó la política nuclear mundial durante décadas. ¿Tú qué crees? ¿La bomba nazi estaba condenada al fracaso desde el principio? ¿O era solo cuestión de tiempo y recursos? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas de uno de los sustos más aterradores de la Segunda Guerra Mundial. Para principios de 1945,
El programa nuclear de Alemania se estaba desmoronando, pero los cubos de uranio, los científicos y los documentos de investigación no habían desaparecido. Los aliados sabían que tenían que actuar rápido, antes que los soviéticos. Siguiendo de cerca las líneas del frente, iba un equipo encubierto, no con armas, sino con contadores Geiger. Esta era la Operación Alsos, una misión clasificada bajo el Proyecto Manhattan. Su objetivo: localizar y desmantelar los esfuerzos atómicos de la Alemania nazi. El nombre viene de la palabra griega para arboleda, un guiño al general Leslie Groves, jefe del Proyecto Manhattan. El equipo Alsos incluía soldados, físicos y agentes de inteligencia, y estaba dirigido por el teórico cuántico holandés-estadounidense Samuel Goudsmit. La misión pronto se convirtió en una carrera, no solo contra el tiempo, sino contra la Unión Soviética, que avanzaba rápidamente en territorio alemán, con su propia agenda para apoderarse de la tecnología nazi. En abril de 1945, los equipos de Alsos llegaron a Haigerloch, un pequeño pueblo en el sur de Alemania. Los lugareños los dirigieron a una iglesia que recientemente había sido vigilada y sellada por las fuerzas nazis. Debajo de ella, encontraron la instalación nuclear más avanzada de Alemania. Dentro de una cámara oculta, dispuestos como un candelabro metálico, colgaban 664 cubos de uranio, cada uno de aproximadamente 2 pulgadas de ancho y con un peso de 5 libras, sumergidos en agua pesada. Era un claro intento de un reactor nuclear, aunque nunca había alcanzado la criticidad. El equipo de Alsos confiscó los materiales, desmanteló el reactor y arrestó a los principales científicos nazis, incluidos Werner Heisenberg y Kurt Dibner. Fueron enviados a Gran Bretaña bajo la Operación Epsilon, donde sus conversaciones fueron grabadas en secreto para medir qué tan cerca habían estado. Según registros desclasificados del Ejército de los Estados Unidos, revisados en 2025 por el Departamento de Energía, el botín de uranio ascendió a más de 3.300 libras, suficiente para generar preocupaciones de seguridad duraderas. Pero no se rastrearon todos los cubos de uranio. Algunos fueron a laboratorios estadounidenses, otros a universidades o contratistas militares. Unos pocos desaparecieron sin dejar rastro. Hasta 2025, solo se han localizado entre 15 y 20 cubos. El resto sigue en paradero desconocido. En 1945, las tropas aliadas descubrieron 664 cubos de uranio debajo de una iglesia en Haigerloch, Alemania, parte del fallido proyecto nuclear nazi. Durante décadas se consideró que la historia estaba cerrada, pero entonces los cubos comenzaron a reaparecer. Algunos aparecieron en laboratorios, en almacenes de museos e incluso a la venta en Internet. Fue entonces cuando el físico Timothy Coit recibió uno, envuelto en servilletas de papel, con una nota escrita a máquina, tomado de Alemania, del reactor nuclear que Hitler intentó construir, regalo de Nininger. Coit sabía que ese metal era cualquier cosa menos ordinario. Se asoció con la doctora Miriam Hert, física y experta en materiales de la Universidad de Maryland, para investigar. Su objetivo era claro: rastrear los cubos de uranio perdidos y determinar cuántos quedaban. Primero, verificaron la autenticidad del cubo. Usando espectroscopía gamma, análisis de isótopos y fluorescencia de rayos X, confirmaron que coincidía con el uranio procesado en la Alemania nazi entre 1943 y 1944. Hay un 99% de probabilidad de que este cubo provenga del reactor de Haigerloch, informó Hert en un artículo de 2024 para la revista Nature Physics Review. Con la prueba en la mano, lanzaron una búsqueda más amplia, contactando a laboratorios, coleccionistas y museos de Estados Unidos y Europa. Encontraron un cubo en un gabinete de radiación de Los Álamos. Otro estaba mal etiquetado en el almacén de una universidad. Varios no tenían ningún registro. Al menos uno se publicó en eBay como un pisapapeles de metal.
Estos no son armas, explicó Hert en la revista Physics Today, pero son el primer paso y nos recuerdan lo cerca que estuvimos de algo mucho peor. Su misión es más que simple curiosidad. Se trata de la responsabilidad nuclear y de las amenazas silenciosas que aún se esconden en nuestra historia. Para principios de 2025, los físicos Timothy Koth y Miriam Hert habían confirmado menos de 20 de los 664 cubos de uranio originales del fallido programa nuclear de la Alemania nazi. Eso deja más de 600 todavía desaparecidos. Y eso es lo que alarma a los expertos en seguridad nuclear de hoy en día. El uranio natural no es explosivo por sí solo, pero es la materia prima que puede enriquecerse para convertirse en combustible para armas. Con el equipo adecuado, como centrifugadoras o procesos químicos, se convierte en una amenaza potencial. Desde 2010, la agencia ha rastreado al menos 18 incidentes de tráfico no autorizado de uranio, algunos vinculados a Europa del Este y el norte de África. Pero los expertos advierten que el peligro más inmediato no es una bomba nuclear, es una bomba sucia. Un dispositivo de dispersión radiológica no provoca una explosión nuclear, pero al esparcir material radiactivo con explosivos convencionales, puede contaminar ciudades, crear caos y paralizar la infraestructura. Según la evaluación de amenazas del 2024 del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el terrorismo radiológico es uno de los principales riesgos emergentes, particularmente en áreas urbanas con un monitoreo de radiación limitado. Y lo que es más preocupante, no existe un registro global para estos cubos. No hay un registro oficial de dónde terminaron la mayoría. Algunos probablemente estén mal etiquetados en los almacenes de las universidades. Otros pueden estar en colecciones privadas. Y unos pocos podrían haber desaparecido por completo. Podrían estar en el sótano de alguien o a la venta en Internet como un artículo de novedad, advierte Hert. Eso no es ficción, es una falla de control. Creados durante una guerra que terminó hace más de 80 años, estos cubos de uranio ahora representan un tipo diferente de peligro. Ya no son solo reliquias de un sueño nazi fallido. Son hilos sueltos en la red de seguridad nuclear mundial. Los cubos de uranio nunca provocaron una explosión nuclear. Nunca alimentaron un reactor en funcionamiento. Pero el miedo que generaron ayudó a encender la era atómica. El programa nuclear de Hitler fracasó. El reactor nunca alcanzó la masa crítica. Alemania nunca estuvo cerca de construir una bomba. Sin embargo, no fue la realidad lo que cambió la historia, fue la posibilidad. Ese miedo lanzó el Proyecto Manhattan, un esfuerzo secreto estadounidense que involucró a más de 130,000 personas y costó el equivalente a $34,000 millones de hoy. Produjo las primeras bombas atómicas del mundo, probadas en los desiertos de Nuevo México y lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Los resultados fueron devastadores. Decenas de miles de personas murieron al instante. Ciudades enteras fueron borradas del mapa. Y el mundo moderno cambió para siempre. Para Koeth y muchos otros, los cubos representan más que el fracaso nazi. Representan cómo el miedo por sí solo reformó la política global, la ciencia y la guerra. Fueron la chispa silenciosa detrás de la carrera armamentista. Hoy, la Guerra Fría ha terminado. Pero el riesgo nuclear no ha desaparecido. Para 2025, todavía existen más de 13,000 armas nucleares en todo el mundo. Y los materiales radiactivos no asegurados, incluido el uranio, continúan apareciendo en laboratorios, sótanos y colecciones privadas. Puede que estos cubos ya no representen una amenaza directa, pero todavía irradian consecuencias. Fueron forjados en secreto, enterrados en el miedo y olvidados por la historia. Pero su legado todavía da forma al mundo en que vivimos, no por lo que hicieron, sino por lo que creímos que podían hacer. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros.
Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Espero que te encante este contenido. Comenta aquí abajo qué tema te gustaría que tratáramos en el canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.